Doctor querido, ¿Cómo estás? Un gusto. bienvenido. Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo está? Feliz lunes, feliz inicio de septiembre. Septiembre, excelente, excelente. Empezamos con un tema candente y esta semana va a ser una Importante. semana candente. Sí, Te cuento, Salim. Estamos, como estaba hablando en otra, hablamos siempre en otros programas, estamos en un momento de reacomodo geopolítico, del gran tablero geopolítico, como diría Bersinski en su libro, ¿verdad? Esto que está pasando en Venezuela, primero me gustaría este despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Venezuela. Primero me gustaría ir de lo general a lo particular. ok. Este es el resultado, uno de los resultados de la reunión en Alaska. Aparte de lo que Putin y el presidente Trump dialogaron en Alaska, el tema de Ucrania, Sí, que prácticamente quedó en un segundo plano, porque ahí se habló de tierras raras, petróleo, estos intereses geopolíticos en diferentes lugares. Nosotros lo que estamos viendo ahora es un reparto de la torta geopolítica entre los tres grandes países. Se reunieron primero Putin y el presidente Trump. El mes que viene, a finales de octubre, se va a reunir Trump con Xi Jinping. claro. Y Presidente de China. y de esa reunión probablemente ya no pase Maduro, ¿verdad? Entonces Ok. ya estaría fuera. Si no es antes, pero con seguridad después de eso, ¿verdad? Porque no olvidemos también que Venezuela es importante. Hay otro analista geopolítico que suele decir Venezuela se escribe con P de petróleo. Eso hay que tener en cuenta Hay que tener primero. presente. Pero otra cuestión muy importante, ahí confluyen intereses de potencias también regionales, como es Irán. Irán está afincado en Venezuela y fabrica drones en Ok. Venezuela. Drones, entonces, ese es un tema importante. China y Rusia están, porciones de Venezuela tienen, controlan petróleo, gas, yacimientos mineros y demás. O El sea, uranio. uranio. Enviaban a Irán uranio. Enviaban, Sí, claro. sí. Entonces, te das cuenta cómo hay una amalgama de piezas Ok. y de fuerzas en el tablero geopolítico donde Estados Unidos realiza este despliegue. Pero, ¿qué pasa? A Y me ver. gustaría hacer una cronología rápida. Esto empezó ya en el primer gobierno de Trump, el Trump 1.0, Ok. donde el Departamento de Justicia acusa formalmente a Maduro, al régimen de Maduro, a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, que vamos a ver después quiénes son cada uno, Sí. como personas que forman un cartel que se llama el Cartel de los Soles, que se dedican a traficar drogas, cocaína, fentanilo, armas, uranio, Wow. oro, ¿verdad? Entre otras cosas. Criminales abiertos. Criminales. Entonces, acá hay que diferenciar la figura de un presidente que Estados Unidos no le ve a Maduro y la mayoría de Occidente como un presidente, es un usurpador. El presidente electo fue Edmundo González Urrutia, ¿verdad? Es reconocido por Estados Unidos y por la gran comunidad, porque no olvidemos que en las elecciones últimas de Venezuela nunca se mostraron las actas. Hasta ahora no se mostró. A tal punto que Brasil no reconoce a Maduro como presidente también porque dice, no me presentaste las actas, ¿verdad? Entonces, Entre comillas, ¿verdad? entre comillas. Porque tiene buena relación con hay él. buena relación. Petro lo mismo, le Claro. dice sospecho de Maduro con la cuestión de los cárteles, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto general. Y Estados Unidos inició una investigación el- en las Cortes de Nueva York, en el Distrito Sur. La Corte ordena la captura de Maduro. Ok. Y entonces ahí inicia lo que se llama la doctrina Bin Laden, porque no olvidemos que Osama Bin Laden, el que fue abatido por Estados Unidos, Sí. justamente el principal terrorista, su cabeza costaba 37 millones de dólares. Menos que esta. Y ahora vamos a ver cuánto cuesta Maduro, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La doctrina Bin Laden, ¿en qué consiste? Estados Unidos despliega un operativo jurídico internacional que inicia con la orden del juez, luego la orden ejecutiva Ok. del presidente para ingresar a Venezuela en este caso, y también la declaración del Departamento de Tesoro como grupo terrorista. Entonces, esto es muy importante. No estamos hablando de Maduro presidente, estamos hablando de un grupo terrorista. Y Estados Unidos realiza este despliegue para combatir a ese grupo terrorista denominado Cártel de los Soles. Ok.
que está afincado en Venezuela, ¿verdad? Y está manejado por el régimen de Maduro, por la cúpula militar y la cúpula política, ¿verdad? Entonces, ahí inicia, y vamos a ver con la producción, me gustaría la lámina amarilla, Aquí. la primera, la de el secretario de Estado Marco Rubio. Sí. Acá inicia todo. Excelente la producción. Acá dice, ¿qué dice Marco Rubio? Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, es el líder del cártel de los soles, dice. Ajá. Entonces, ahí Marco Rubio empieza a diseñar este operativo, obviamente conjuntamente con el comandante en jefe, el presidente Trump, ¿verdad? Para poner en Con la contexto a la orden. audiencia, doctor, Marco Sí, Rubio, secretario de el Estado. secretario de Estado. Ok. Y ahí salen las placas donde están Maduro, Ok. ahí está Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, se pide 25 millones de dólares, por Maduro 50 millones de dólares, Más que Bin Laden. más que Bin Laden, Ok. y Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa de Venezuela, 15 millones de ¿Y dólares. dónde están ellos? Estas tres personas, obviamente, por informes de inteligencia de Estados Unidos le tiene perfectamente ubicado a Maduro y a los demás. Maduro no duerme en una misma locación cada 2 días, va cambiando. Inclusive se maneja que, no olvidemos también que él tiene una especie de guardia pretoriana que está manejada por el grupo Wagner. Putin le puso al grupo Wagner, no olvidemos que es el grupo mercenario de Rusia, que hace el trabajo sucio en el mundo, ¿verdad? Entonces ellos le protegen y la inteligencia cubana. Inclusive a tal punto llegó el miedo de Maduro que hay una persona que el chef de Maduro, su guardia pretoriana está ahí detrás viendo cómo cocinan para que no le envenenen algo por el estilo, ¿verdad? Entonces esa es la situación de ellos. Y los otros dos, Diosdado y Padrino, la misma cosa. O sea, Tienen ellos no mucho andan dinero, libremente por Venezuela, ellos no. andan libremente por Venezuela. Pero la gente lo ve a Maduro, porque hasta hace poco lo veíamos en elecciones, Sí, ¿verdad? sí, sí. Caminando por las plazas. Hoy eso no. Hoy no, hoy no, Está hoy no. escondido. Ellos están con un fuerte dispositivo de seguridad de estos grupos. El grupo Wagner es un grupo muy especializado y la inteligencia cubana. No es tanto la Fuerza Armada Bolivariana, porque la Fuerza Armada Bolivariana está muy disminuida, muy mal alimentada, con ¿Ah, pocos sí? recursos. Claro, porque es un estado fallido, es un estado narco, ¿verdad? Entonces es un narcoestado Así y luego, doctor. es así de grave. Ah, Y las denuncias, el reciente apresado, el Mayo Zambada, el líder sí, del cártel de sí, sí, sí. Sinaloa, declaró justamente que Maduro pertenecía al equipo de ellos y era el que facilitaba la logística para el cártel de Sinaloa, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que se van por cuerdas separadas, se van acumulando, ¿verdad? Hechos Coincide, nuevos, coincide, coincide con claro. esto, la caída del Mayo. Petro al inicio decía, acusaba también a Maduro de que tenía vínculos y facilitaba el narcotráfico, ¿verdad? Ok. Y luego se ve en todos los elementos probatorios que después Estados Unidos fue en la acusación en el Departamento de Justicia se fueron incoando, ¿verdad? Pero vamos ahora a lo que es la incursión. Vamos ahí, vamos ahí. Se realiza el despliegue, Antes de eso, doctor, ¿sí? hace poco veíamos, menos de un año, a un Maduro que decía, lo desafiaba a Trump, Sí. que venga acá lo espero, parafraseo, ¿verdad? Sí, No me sí, acuerdo sí, exacto la expresión venezolana, Sí. pero lo desafiaba, que lo esperaba ahí. Ese Maduro bravucón Bravucón. ya no está, hoy está mucho más manso. Claro, no, lo que pasa que él sabe que se le viene la noche. O sea, los días están contados. Imagínense, hay una declaración que él hace días previos a que empiecen el desembarco, empiecen a arribar todo, empiecen a instalarse todo lo que es la flota de Estados Unidos que vamos a ir viendo. Él decía, tenemos que prepararnos para resistir los días, semanas y meses. O sea, él maneja esa cronología. Puede ser días, semanas o meses. O sea, él mismo se puso un tiempo. Él sabe que ya tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Tiene el boleto picado, como dirían los argentinos, ¿verdad? Claro. Entonces, es una realidad. Y obviamente ellos no tienen la capacidad. Ahora vamos a analizar un poco lo que es, porque la audiencia de repente se pregunta, ¿va a ser una invasión? ¿Va a ser una extracción? ¿Qué va a ser? Ok. ¿Verdad? Muy importante es que en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos puede movilizar sin permiso del Congreso de los Estados Unidos hasta 100.000 efectivos.
acá vimos, estamos hasta ahora 4.500 que vamos a ir viendo. Pero para esa orden de intervención Maduro, el presidente Trump, según el New York Times, que tiene fuentes en el Departamento de Defensa, Pentágono, en la Casa Blanca, contaron de que Trump firmó las órdenes ejecutivas para ingreso a Venezuela y para combatir los distintos cárteles, no solo de los Soles, sino de Sinaloa, y ahí entra México también, ¿verdad? Entonces, Atención con ese es esto, un capítulo aparte, México un Pero capítulo aparte, fundamental lo que está pero contando. fundamental. Él ya firmó, o sea, Están firmadas no las estamos órdenes. especulando por videos de redes. No, están firmadas. Ahora, acá pueden ocurrir tres escenarios. Extracción de Maduro, Una especie de secuestro. de buscarlo. secuestro, extracción, una invasión, ¿verdad? Prisión, ¿verdad? Buscar de que del lado interno en Venezuela, los mismos venezolanos se encarguen de él, ¿verdad? O sea, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos al mapa de lo que es ahora el Teatro de Operaciones. Vamos directamente al Caribe Sur, ¿verdad? Ok. Ahí vemos el despliegue de de las distintas flotas. Tenemos 3 destructores, 3 buques de desembarco anfibio, un crucero, un buque de ataque, de ataque y 2 submarinos con propulsión nuclear, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y escoltados por F-35, los Harrier, y vamos a ir viendo, elegí 2 plataformas militares para que la audiencia pueda ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, vamos al primer video que creo que es del P-8 Poseidón. ¿Qué es el P-8 Poseidón? Es un avión. Este es el Iwo Jima. Vean lo que es. A ver Es un portaaviones. Tiene sonido. Es un portaaviones. Es casi un portaaviones. Transporta helicópteros y aviones Harrier de despliegue vertical. No llega a la categoría de portaaviones, pero es un portaaviones ligero, hablando mal y pronto, ¿verdad? Entonces, el Iwo Jima tiene transporta 2.200 marines, ¿verdad? Infantes de marina. Entonces, y todo lo que tiene que ver con los Harrier y los helicópteros. Es especial para justamente operaciones rápidas y operaciones de desembarco rápido y extracción. Por eso el Iwo Jima juega un papel trascendental en esta estructura marítima de Venezuela, naval de Trump. Entonces, acá vemos que obviamente es importante aclarar, un Iwo Jima y los demás portaaviones están escoltados de los destructores, que obviamente tienen capacidad de repeler misiles aéreos, submarinos y de tierra, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y luego están otra vez los submarinos, muy importantes en la función, ¿verdad? Que tienen capacidad de misiles balísticos. Y el techo aéreo. Muy importante también quienes intervienen. Techo aéreo. Techo aéreo. Techo aéreo muy importante para una extracción de Maduro, que va a salir de Guyana. Es toda esa flota, no crean que ellos están en territorio venezolano, ellos están bordeando, frente a las costas de Venezuela. Claro, específicamente en Curazao están ellos ubicados. ¿Eso está a cuánto Todo por ahí? eso. ¿Kilómetros? Unos 20 kilómetros. Ahí nomás están ahí nada más. Están ahí. Curazao permitió que Estados Unidos realice este despliegue. También Puerto Rico, ahí están los F-35. También están en Guyana, están los Navy SEAL, que son, no olvidemos que son las fuerzas especiales de Estados Unidos, los que abatieron a Bin Laden, están ahí, el equipo, ¿verdad? Los SEAL, ¿verdad? Están afincados ahí con los F-35 también. Entonces, ustedes ven que todo eso está prácticamente rodeado. Guyana, Curazao y Puerto Rico y otros lugares más. Que Trinidad y Tobago también. Ahí también hay todo el Caribe. Marines, claro. Entonces, imagínense, esto, y el avión, el video cortito del avión del P-8 Poseidón, es un avión de inteligencia, es un avión espía, que ahí vamos a ver enseguida. Es increíble, un avión hipermoderno, un Boeing, que detecta desde el cielo objetos de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces es una cosa espectacular, que increíble. Maduro denunció que estaba sobrevolando, hace rato está sobrevolando espacio aéreo venezolano. Entonces, ¿y qué me puede contar, doctor, de ellos?
Esto no es para tomar un daiquiri en el Caribe No, Azul pero lo que están ¿y haciendo. qué tienen los venezolanos para defenderse? Los venezolanos, ellos exhiben, Porque él empezó a hablar de unos ellos lo que tienen ejercicios. son muchos drones kamikaze, ¿verdad? Drones kamikaze y aviones, pero no pueden hacer frente a eso. Es una bravuconada, como bien decías, él que ellos desarrollan, esboza que tiene una fuerte armada, no es así. No es así. Están mal equipadas, son soldados mal pagados, mal alimentados, y que dependen sí o sí de Rusia y de Irán para el mantenimiento de eso. Entonces, y eso también está limitado. No olvidemos que Rusia está ocupada ahora en Ucrania, ¿verdad? Y en otras cuestiones también. Y vemos que esto también es indirectamente Rusia les estaba soltando la mano a Maduro, ¿verdad? Porque, como decía, esto no es casualidad. Trump y Putin hablaron sobre esto. Y se da inmediatamente. Y ahí vemos esta capacidad. Podemos Esta decir que hubo una capacidad, autorización, o por lo menos un un convenio, visto bueno. un visto bueno. Como un visto bueno. Decir, bueno, Lo mismo pasó en Irán. que pase lo que tenga que pasar. Lo Claro. mismo pasó en Irán, ¿verdad? Excelente salir. En Irán, por ejemplo, ¿qué pasó? China nunca avisó. Eh, El sistema satelital chino vio el operativo desplegado y no comunicó a Irán. Entonces, esos son mensajes en la geopolítica haber- muy pudo importantes. haber una negociación entre Putin y Trump, los dos grandes monstruos. Sí, Mira, nosotros te vamos a ceder este hermanito. claro. Interesante lo que estamos hablando, solamente rápidamente, doctor, Sí, para poner un poco en contexto, ¿verdad? sí, Esto no es nuevo. La historia nos habla en el 89, específicamente el 20 de diciembre, recuerdo que estudiamos un poquito lo que sucedió con Noriega, Noriega, ¿verdad? sí. Que en 13 días lo sacaron del país, Del ¿verdad? país, claro. Recordá un poquito de eso. Eso fue, esa operación se llamó Operación Causa Justa. Ok, Fue en el año 1989. Intervinieron 25.000 efectivos. wow. George Bush padre ordena el despliegue de 25.000 efectivos, ¿verdad? Y ahí toman, eso sí fue una invasión, y ahí Sí. ven la cantidad. Acá estamos hablando de 4.500. Imagínense, Panamá más chico, mucho más chico que Venezuela, ¿verdad? Mucho más. Para invadir Venezuela se necesitaría 100.000 más o menos, un poco más, 150.000 Con más la o menos. tecnología de hoy cambia un poco. Hace 36 años, 37 años, 36 años era distinta la tecnología, ¿verdad? Sí, claro, muy diferente. Pero fue un despliegue importante de 25.000 efectivos. Y murieron 23 soldados, una cosa así. Una cosa así. Es Pero, ¿qué mínima. pasó? Y para contextualizar, ¿qué ocurrió ahí? Se llevó a cabo elección en Panamá. Noriega no reconoce La al misma candidato cosa. ganador y dice, no, no voy a entregar la Dictador. presidencia. Y ahí Estados Unidos dice, no, le saca y le dice, no, vos tenés que reconocer que perdiste, se terminó tu tiempo. Y le sacan y permiten que el candidato electo asuma como Y lo presidente. llevan preso. Le llevan preso. Lo 40 llevan años, 40 de años. año creo que cumplió 17, algo así, Ajá. en Estados Unidos y luego en Panamá. Pero eso tenemos un antecedente. Un Pero esa antecedente. fue una invasión. Invasión que Acá lo que se está buscando no es una invasión. Por la forma en la que vimos el mapa, las flotas intervinientes, la cantidad de efectivos que hay, no es para una invasión. ¿Esto para qué se hace? todavía. Todavía. Claro. ¿Esto para qué se hace? En manera inmediata para cortar el tráfico de drogas. ¿Y por qué? Porque también la Fuerza Armada, la Armada norteamericana, que ya sabe también, pero esto ayuda a desviar las rutas, porque obviamente esto sigue operando y tienen que ver diferentes formas, aérea y demás, entonces sirve también para interceptar eso, que ya interceptaron grandes cantidades de Claro. cocaína, ya tienen incautada, pero el objetivo principal es que buscar con los elementos de la inteligencia, la CIA está en Venezuela y los demás organismos de inteligencia están buscando inficionar las Fuerzas Armadas para que desde las Fuerzas Armadas alguien entregue a los tres, porque tienen que ser los tres. Los tres. Claro, Los tres. no va a ser. Y una fuente muy importante también ahí del New York Times señala que en realidad el objetivo de Estados Unidos son 5, 4 hombres y una mujer. Hay otra. ¿Y quiénes son ellos? Lo que yo especulo, ¿verdad? Pues no se dan nombres. Obviamente, Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y los hermanos Rodríguez,
que es uno el presidente de la Asamblea Nacional y la otra es la vicepresidenta de la República, y, Vladimir Padrino. O sea, Ahí los son cinco, 5. ahí llegamos a los cinco. Ellos tienen que salir, tienen que ser entregados Total. para que pueda ingresar Edmundo González Urrutia y asumir la presidencia de Venezuela. Total. Tenemos algunas preguntas del panel, solamente para concluir lo histórico. Esto sucedía en Latinoamérica hace poco más de 35 años. En Irak sucedió algo muy parecido. En el 2003, en 3 meses, lo sacaron a Saddam Hussein. Solo que ahí sí murieron 4.000 soldados americanos, ¿verdad? Fue un despliegue muy caro. Sí. George Bush hijo, ¿verdad? Entonces, hay que leer un poco la historia porque esto se repite. Pasaron varias veces. Claudia Melgarejo tiene una consulta, querido doctor. Doctor Sosa, sí, tengo 2 consultas, ¿verdad? Entonces lo que entiendo es que después de esta reunión que se daba en Alaska entre Trump y Putin, no se vería como una afrenta de Estados Unidos a Rusia entonces que se dé alguno de estos procedimientos, o sea, la intervención, Sí. la invasión quizás es la menos probable, ¿verdad? Sí. Pero que se dé algún tipo de intervención sobre suelo venezolano. Y lo otro, ¿cómo se sustenta jurídicamente que un país venga y opere en otro país de esta manera, ¿verdad? Porque sí Muy hay una bien. cuestión de soberanía, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. De que, o sea, Venezuela es un país autónomo, es independiente, Sí. es una república. ¿Cómo es que se puede sustentar eso jurídicamente, ¿verdad? Porque si bien hablamos del cártel de los soles, veo que hay como una cuestión de, no sé si precisamente es un cártel de drogas o es un cártel facilitador, por lo que veo, para otros cárteles de drogas, ¿verdad? Entonces es como que son varias las versiones. ¿Sería este el principal elemento jurídico, o como el narcotráfico sería el principal elemento jurídico? No me cierre si me podría explicar eso. Gracias, Clara, muy interesante. Primero, sí, lo de Alaska no es una afrenta a Rusia porque eso ya fue dialogado con Putin, ¿verdad? Entonces, esto está en los diálogos de ellos, ¿verdad? Y con relación a la parte jurídica, que es muy importante lo que decía, obviamente estamos en el siglo XXI, respeto de la soberanía nacional, los estados son independientes, autónomos, pero acá no estamos ante un estado propiamente constituido, estamos ante un usurpador que es Maduro. Contra un gobierno constituido. Contra una El persona Estado está que no- constituido. El gobierno es el que no claro, está. el gobierno, claro, claro. Pero está totalmente desdibujada la situación política en Venezuela. Y el presidente que dice él que es presidente no es reconocido, es un usurpador. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá Estados Unidos dice, yo ingreso a territorio venezolano con la autorización del presidente Edmundo González Urrutia. Por eso que le decía la doctrina Bin Laden. Cuando no olvidemos que Estados Unidos ingresa a Pakistán, ingresó con la autorización del presidente de Pakistán. Que eso no se difundió mucho más, pero no es que ellos ingresaron e invadieron, ¿verdad? No, ingresaron con Afganistán. autorización en Pakistán Sí. para eliminar, para abatir a Bin Laden, ¿verdad? Entonces, ingresaron ahí órdenes ejecutivas mediante de ellos, Ok. con órdenes de jueces de ellos y la autorización interna de Pakistán, eso del no se muestra presidente. tanto. Claro, el presidente de Pakistán autorizó la entrada. Y ahí ellos ingresan y Sí. llevan a cabo la operación que sabemos. Un ¿verdad? país de casi 300 Pero- millones de habitantes. Claro, Pakistán. pero acá, ¿qué pasa? Acá pasa esto. Estamos ante, esto es lo que yo le llamo escenarios lastimosamente grises, donde todo se trastoca. Pero hay que establecer criterios ordenadores. O sea, Edmundo González Urrutia es el presidente electo y él autorizó a Estados Unidos a ingresar a Venezuela. Por eso también Trump firma la orden para ingreso a Venezuela. Ah, mira qué importante. Entonces, Entonces- bajo esa perspectiva, lo que vemos es de que no sería ilegal, porque el presidente real es el que está pidiendo ayuda para que se ingrese a su país. Claro, claro. Ok. Es él el que autorizó. Ellos están en constante diálogo. Él estaba, no olvidemos, en España, pero ahora Edmundo González está en Nueva York. Entonces, ahí hay un constante diálogo, le están resguardando bastante a él. Corina Machado, que está también refugiada, ¿verdad? Escondida hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, probablemente ese es el escenario, un escenario bastante volátil, bastante efervescente el que estamos viendo. Donde esto que mencionó Claudia es genial para aclarar el Claro. contexto.
de que no es que Estados Unidos está haciendo esto de buenas a primeras, Claro. ¿verdad? Está todo coordinado porque hay aparte intereses geopolíticos de Rusia y de China. Total. Y esto es, obviamente, de acá se va a salir con un resultado. Estados Unidos no va a volver a su casa con todos estos elementos marítimos sin que pase nada. Va a haber un resultado. Algo. En el transcurso del año, si me preguntan, Total. va a ser ahora, mañana, pasado en la semana, de 1 a 10, no pasa 8. Le doy 8 que no llega a fin de año. Eso seguro. Yo tengo mi teoría, después te voy a decir, doctor. Pero para ir cerrando, te quiero hacer una consulta. Sí, Maduro usa mucho este tema del patriotismo bolivariano, ¿verdad? Que no tiene que ver solo con Venezuela, ¿verdad? sí. Con las naciones bolivarianas por Simón Bolívar, el gran libertador de ellos. Y ahí está Petro, ¿verdad? Ellos hablan, quiero preguntarte, ellos hablan de que ellos son una sola nación y que si atacan a una de ellas se van a defender. ¿Qué de cierto hay de eso? ¿Qué sabes de ello? Claro, no olvidemos que Maduro habla de Bolívar, Claro. de la patria, de la América grande, Sí. de la patria grande, que todos somos hermanos y que el libertador Simón Bolívar llevó la libertad a todo el continente y que prácticamente no hay fronteras, ¿verdad? No hay fronteras y que somos todos hermanos. Esa es la entelequia que ellos armaron sobre esa base Bien de izquierda. bien de izquierda, totalmente de izquierda, del famoso socialismo del siglo XXI, Sí, ¿verdad? sí, Que sí. lideró Chávez, que introdujo Chávez con Kirchner, con Cristina, ¿verdad? Ahí hay otra cosa también interesante con Cristina y Maduro, capítulo Cristina y Maduro, que si hay tiempo, un ratito, para entender la situación también. Cuando muere Chávez, el que iba a asumir inmediatamente la presidencia era Diosdado Cabello, porque era el cerebro político y operativo del régimen. Pero había sido que Chávez realizó un testamento con copias a Cristina Kirchner y a Raúl Castro, cuando es presidente de Cuba, Raúl, ¿verdad? Castro. Entonces, ni bien fallece Chávez, Cristina, como presidenta en su momento, va a Venezuela y comunica el testamento. Vengo a traer el testamento del comandante. El comandante pide que Nicolás Maduro sea el presidente de Venezuela. Y así fue. Entonces, para que vean cómo lo que iba diciendo, estos elementos de izquierda en su momento, el problema gigantesco que tenía la región de estas personas que estaban totalmente coludidas, y desde ahí ya empezaba el problema del narcotráfico. Y Maduro, el cártel de los soles es real, existe, es una organización criminal como el cártel de Sinaloa, como el cártel Jalisco Nueva Generación de México, y están como cualquier negocio, como cualquier empresario, vos tenés tu cadena logística. Claro. Y por eso es que ellos trafican cocaína y a la vez facilitan también y son cabeza de playa y cadena de suministro para llegar a México, para llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Total. Desde el Caribe Sur ¿Vos a crees Estados entonces Unidos que y Petro Europa. no lo va a defender con su Fuerza Armada a Venezuela? No, ese despliegue de 15.000 efectivos que hizo Petro fue para ellos nada más, ¿verdad? Porque él tiene objeciones también con relación a Maduro, tanto de legitimación activa como de su vínculo con el narcotráfico, porque no olvidemos que hace poco explotó una bomba terrible en Colombia y él dijo que Maduro estaba detrás de eso, ¿verdad? Por las conexiones con el narcotráfico. Total. Doctor, para cerrar, ¿te parece que puede ser también como un aval? Porque históricamente en los últimos años, en los últimos 36 años por lo menos, a excepción de lo que pasó en diciembre del 89 en Panamá, Sí, sí. las dictaduras han caído con golpes de Estado internos, ¿verdad? Incluyendo la nuestra, ¿verdad? El régimen del general Stroessner, que, bueno, entre paréntesis, mucha gente se olvida que las dictaduras contaban con apoyo de Norteamérica por la Guerra Fría. Cuando cae el muro de Berlín, cambia el sistema de gobierno, ¿verdad? Simplemente así. ¿No te parece que las Fuerzas Armadas, para hacerle un golpe a Maduro, necesitan ese aval de alguien que te va a apoyar? Y si vos ves que vienen los gringos con esa envergadura, vos decís, acá las cosas se complican. Tengo como más excusa para tomar una decisión, ¿no te parece? Claro, justamente la recompensa
Claro. La recompensa primero y este despliegue. Este despliegue es Claro. el apoyo. Vos necesitas apoyo. Yo tengo sistema antimisiles, antiaéreo, tengo acá, tengo esto, los F-35 que te van a servir de techo aéreo. Claro. Si querés entregarme a Maduro, porque me podés entregar desde acá. Yo estoy en la costa, yo estoy en tu costa, me entregás nomás. Me entregás. Total. Yo acá tengo tu Aprieto respaldo. un botón y sé dónde Claro, está. yo acá tengo el respaldo. Como Soleimani. Tenés respaldo aéreo, submarino, terrestre. ¿Te acordás, Soleimani? Sí, claro, Qasem Lo dieron de Soleimani. baja Sí, con sí, un sí, botón. sí, con dron, Maduro, Trump eliminó al líder Sí. de las fuerzas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Imagínate de qué estamos hablando. Sí. Bueno, tenemos una consultita más. Jotita Bernabé. Doctor, un placer. Le consulto, se ha especulado mucho últimamente, o por lo menos en el último mes, que la captura del hijo del Chapo Guzmán también relacionó a Maduro con el tema del narcotráfico. Que en teoría el Chapito Guzmán había dicho de que Maduro era uno de los integrantes del Cartel de los Soles. Sí. ¿Esa versión es real o fue nada más que alguna especulación periodística? Interesantísimo. Forma parte de todo este esquema. Porque esto hay que mirar como excelente la acotación de un punto de vista macro. Porque no olvidemos también que, como vemos las películas, a veces la realidad, estamos viendo ahora, la realidad está superando la ficción. Ellos se van entregando, ellos se van declarando. Y la entrega del hijo del Chapo formó parte de eso. La entrega ahora del Mayo Zambada, que le entregan a sus propios familiares también, ¿verdad? Y donde el Mayo declara contra Maduro también. Él señala como líder del cártel de los Soles, ¿verdad? Entonces, todo forma parte de ese paquete. Mira. Donde cada uno busca resguardar sus intereses, porque Total. ellos se consiguen como empresarios, ¿verdad? De bienes ilícitos, ¿verdad? Pero de mercancía ilícita, pero forma parte de las porciones de poder que los cárteles van administrando y quieren mantener, ¿verdad? Y Total. quieren eliminar, eliminarse a cada uno, ¿verdad? Claro. Tanto del lado de Maduro como del lado de México. Imagínate. Y la presidenta Sheinbaum está en el medio de esto. Entonces, por eso también es un tema muy importante. Justamente Claro. Marco Rubio, el secretario de Estado, va a viajar también a México, entre uno de los lugares que va a estar recorriendo. Fundamental esto que estamos hablando. Y es muy diferente, doctor, queridos amigos, dar la vida por tu patria que por un cartel de drogas. Por supuesto. Es muy distinto. Muy Yo si distinto. soy soldado y juré lealtad a mi bandera, es muy diferente si yo sé que el que me está presionando es un narcotraficante. En realidad Claro. estoy en un yugo, quiero salir de ahí. Claro. Necesito garantía nomás. Hay que entenderle al venezolano que está con un fusil. Por supuesto. Está amenazado, Está su vida, amenazado. su familia. Por supuesto, son gente peligrosa. Eso Claro. nosotros, por la distancia y demás, nos asimilamos, pero las mazmorras, los lugares de tortura, la forma, el SEBIN, que es la inteligencia venezolana, terrible, temida. Diosdado Cabello da miedo a la gente. Inclusive hubo un video donde él estuvo recorriendo como ministro del Interior uno de los locales y un niño se le acercó y no quería saludarle porque tenía miedo que le lleve. Le preguntó, ¿usted me va a llevar? ¿Usted le va a llevar a mi familia? O sea, a ese punto llegamos. Ellos, Diosdado Cabello inspira terror Imagínate. a la gente, no es Por eso te digo, yo creo que es ser querido. necesitan esa garantía. Actúan como lo que son, delincuentes, Sí. son terroristas, ¿verdad? Justamente el presidente Peña, el decreto 4465 que firmó, declaró al Cártel de los Soles como grupo terrorista también. Totalmente. En consonancia con Estados Unidos, ¿verdad? Totalmente. Y creo que cerrando esto, se viene un combate frontal contra el crimen organizado. Sí. Y Paraguay tiene que ponerse a línea, ¿verdad? Porque Claro. el crimen organizado no tiene frontera, no tiene nacionalidad. Y donde esté va a ser combatido, doctor. Totalmente. Y otro tema importante, estamos también, esta semana es muy interesante para las reuniones internacionales. Ahora se está desarrollando la reunión en China de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esa es la organización opuesta a Occidente, donde el tablero geopolítico se va a estar viendo. Putin, Xi Jinping, India, Narendra Modi, todos están ahí ahora. Y con una veintena de países de Asia Pacífico. Una especie de BRICS. Una especie de BRICS ampliado, Ok. ¿verdad? Ok. Donde buscan hacer contrapeso a Occidente y donde tanto China como Rusia muestran su músculo diplomático también. Vos no avisorás, doctor, una posible despolarización. ¿No ves eso? Como que el poder del capital es tal
Sí. donde que se pueda unir los intereses y que el país, siempre va a haber esa competencia Claro, natural del claro. capital, pero en términos bélicos, ¿no te parece que que este acercamiento de Trump con Xi Jinping? Exacto, es un reacomodo. Se está haciendo un reacomodo de fuerzas, porque las guerras son económicas. Entonces, qué están hablando? Putin y Trump, que hablaron en Alaska. Vamos a parar esto, vamos a buscar llegar a un acuerdo y hagamos negocio. Convencemos. ¿Por qué se hizo en Alaska? En Alaska, Fue ese vendida. encuentro no fue a lo casual. El mensaje, que no olvidemos que Alaska pertenecía Claro. a Rusia, Claro. fue vendido en el año 1867 a Estados Unidos, ¿verdad? Por $7 millones, ¿verdad? Entonces, pero en Alaska, petróleo, está el estrecho de Bering y hay unas dos islas, las islas Diómedes mayor de Rusia y la menor de Estados Unidos, que la diferencia de kilómetros es de 4,5 kilómetros entre Rusia y Estados Unidos, con esas islas Diómedes en el Ártico. Y ellos quieren hacer un corredor económico donde se pueda transportar todo tipo de comercio, y le quieren meter a China, y es como vos decías, se está buscando esa amalgama Sí. económica donde hay que contentar a todas las potencias, decir, bueno, cada uno con su porción de la torta. Como ocurrió en su momento en Yalta, que no iría a Yalta, iría a un congreso de Viena, que va a ser, cada uno se va a distribuir, se va a repartir y va a haber un reacomodo. Ojalá. Pero ese reacomodo No es sencillo. veremos qué implica. Y estos son las primeras muestras. Venezuela es el primer reacomodo que se va a dar. Si consigue Porque la China paz. no tiene ningún problema toda vez que le garanticen. Maduro es un elemento. Si Estados Unidos le garantiza que no va a tocar los intereses de China y de Rusia en Venezuela, está. Y se nota que Putin ya está, seguro. O sea, por eso yo digo que le está soltando, la mano ya le está soltando, los dedos ya le soltó a Maduro Putin, ¿verdad? Donald Trump puede gustarnos más o menos, pero es sumamente pragmático. Y ahí está. Si soluciona lo de Ucrania, si llega a solucionar, como sea que se tenga que solucionar lo de Irán, Bueno, claro. ¿verdad? Sí. Y si, esto es más difícil, ¿verdad? Pero todavía no llegamos ahí, pero Taiwán y China. Taiwán y China. Esos son los tres grandes conflictos que tenemos. Ese en es el mundo. próximo. Es el próximo. Asia-Pacífico. Y ahí eso se soluciona. Y yo creo que va a haber una competencia de capital que es natural. Trump está buscando el premio Nobel de la Paz. Ojalá. ¿Por qué no? Está buscando. ¿Por qué nos gusta tanto ver, digo como humanos, ¿verdad? Me incluyo, nos gusta, estamos acostumbrados a polarizar el mundo, nosotros mismos, Claro. en nuestro discurso, ¿verdad? Sí. Y capaz el futuro no es tan malo. Es como que es creemos. increíble cómo eso, y eso es la tecnología, juega un papel. Hay un estudio neurocientífico con relación a lo que decís, de que es cierto, nosotros buscamos una especie de juego maniqueo. Sí, todo el tiempo. La lógica amigo-enemigo. Y la política se funda en eso. Muchas veces la mayoría de la estrategia es lógica amigo-enemigo. Yo soy la salvación, vos sos el malo. El malo y el bueno. Eso pasa en la política permanentemente. Es esa pulsión de poder que se tiene que madurar, una cuestión de maduración también, ¿verdad? No tiene nada que ver con Uno Maduro. tiene que- no, para nada, para nada. Mi querido doctor, un privilegio compartir contigo. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos pronto para seguir hablando Claro de que los sí, temas. claro que sí, a las órdenes. Gracias a las por tu órdenes. trabajo. Un placer. Estuvo con nosotros el doctor Diego Sosa conversando de lo que está sucediendo entre los Estados Unidos, Latinoamérica, específicamente Venezuela.